encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Así como anunciábamos en el segmento anterior, otro nivel ya listo y nos va a acompañar María Laura Chan. Ella es periodista. Lo mejor para ti en salud, que es lo más importante, María Laura, de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Todo bien por aquí. Qué bueno, hemos estado, te queremos comprometer en que nos ayudes a desmenuzar un trabajo que vale la pena revisar y ponerse a actuar sobre ese particular. Mujeres que resisten sobrevivir a una Venezuela en crisis. Hay muchos capítulos en este estudio que tenemos acá donde podemos hablar y nos gustaría escucharte sobre cómo ustedes llevaron a cabo toda esta investigación en materia de salud sexual y reproductiva, pero también en reconocimiento de los estereotipos de género. Al mismo tiempo, otro capítulo es lo que tiene que ver con violencia de género, en lo que compete a niñas y adolescentes sin educación, y algo que probablemente llame mucho la atención y sea de mucho interés, lo de la participación política de las mujeres y la violencia política. ¿Por dónde te gustaría comenzar para que nos explicaras cómo hicieron ustedes este trabajo y desmenuzar de alguna forma, en algún resumen, en algún compacto, cada uno de estos capítulos? Sí, bueno, como el orden de estos capítulos del informe están de acuerdo a lo que nos pareció más importante destacar por el nivel de gravedad o la afectación que tenían en las personas y las mujeres que respondieron las encuestas, y también como intentando decir cuál eran los tópicos necesarios a abordar de alguna manera, que necesitamos políticas públicas específicas para esos tópicos. Entonces, sí empezaría por el de la salud sexual y reproductiva, porque lo que está pasando es urgente. O sea, es necesario que se sepa que las fallas de acceso a los anticonceptivos están generando un desmejoramiento de la calidad de vida de muchísimas mujeres, no importa su estatus económico, su situación social. Es muy alarmante que tantas mujeres no puedan planificar su familia, que no puedan decidir si tener hijos o protegerse, ensanchar su familia, o incluso que su única opción es tener uno o más hijos. Entonces yo empezaría por ahí. También me gustaría decir que antes quizá de desmenuzar el trabajo, quería contarles que la red de constructoras de paz es una red que incluye activistas y periodistas de distintos estados del país. Y que este informe fue, la conclusión de este primer año de trabajo con distintas organizaciones en las que se incluye IPIS, que represento. Y bueno, no sé si quieras hacerme alguna pregunta específica o te cuento un poquito más de los hallazgos que tuvimos. Sí, nos gustaría, disculpa, Mingo, me gustaría, por ejemplo, que nos contaras, María Laura, este estudio, ¿a cuántas mujeres lo aplicaron? ¿A cuántas mujeres entrevistaron para tener toda esta información y en qué fecha lo realizaron? ¿Y a partir de cuál edad abordaron a las mujeres con relación a la problemática sexual? Sí, queríamos llegar a unas 1.000 mujeres de estos 18 estados donde estamos como parte de la red de constructoras de paz, y logramos 984, si no recuerdo mal. Y bueno, una de las cosas que hicimos cuando analizamos estos datos es que efectivamente, por la cantidad de entrevistas, la muestra no es representativa.
pero eso no quiere decir que las realidades de las personas que contactamos y que abordamos no es la de muchísimas otras mujeres. Es decir, no podemos poner estos porcentajes como representativos de todo el país, pero sabemos que todos los problemas de los que estamos hablando son problemas que están en todo el país. En materia de anticonceptivos, ¿qué encontraron? Bueno, el 26.6% de las consultadas dijo que usaba anticonceptivos. Es decir, solo un 26.6% de las personas que contestaron planifican su familia, tienen educación sexual y acceso a algún tipo de anticonceptivo. Nosotros incluimos anticonceptivos como las píldoras, las inyecciones y también los métodos de barrera. Entonces eso quiere decir que el 70% de las mujeres que contestaron esta encuesta están en riesgo de quedar embarazadas. Y el problema es que, bueno, sabemos que Venezuela es un país que está en crisis y un hijo o un hijo más dentro de una familia ya vulnerable es una carga muy pesada económicamente y también para las mujeres, porque históricamente se nos ha impuesto la carga de los cuidados. Entonces, es muy distinto cuando hablamos de que las mujeres no tienen acceso a anticonceptivos a que los hombres, porque los hombres, en el peor de los casos, pueden contagiarse con alguna enfermedad, pero ellos no quedan embarazados. Entonces, son las mujeres y personas con capacidad de gestar las que se ven más afectadas cuando hablamos de la escasez de anticonceptivos o incluso la falta de educación sexual, porque una cosa también que nos dimos cuenta cuando realizamos esta encuesta es que hay muchas mujeres que lamentablemente no han tenido educación sexual de ningún tipo y que quizá piensan que hay formas de evitar embarazos que no están científicamente probadas o que realmente no tienen ningún sentido. Esto precisamente, bueno, por la falta de educación en los hombres, pero también en el sistema de educación, la educación sexual no es ninguna prioridad. Esa educación sexual normalmente ustedes han comprobado comienza en la casa o comienza en las escuelas, la escasa y la poca que hay. Y hay una pregunta que también de alguna manera está vinculada a esto, a pesar de que es un tema tétrico. No sé si ustedes en esta investigación abordaron el tema del aborto. ¿Cuántas mujeres, independientemente de la edad que tenga, recurre al aborto después que queda embarazada con un embarazo no deseado, pero por falta de esa educación sexual o por falta al acceso de esos anticonceptivos? Sí, bueno, lamentablemente por temas que escapan de las organizadoras y creadoras de este informe, no pudimos tocar el tema del aborto más profundamente, pero a título personal, como María Laura Chan, desligándome de cualquier organización o financista de este informe, les puedo comentar que es muy difícil tener información precisa sobre el aborto en un país donde abortar es un crimen, en un país donde elegir si tener hijos o no, incluso desde la fecundación, no es posible porque el sistema de salud lo excluye y más bien es visto como un tema penal. Entonces, no es tan fácil como responder a esa pregunta, porque la mayoría de mujeres que abortan voluntariamente e involuntariamente no lo pueden comunicar libremente por el simple hecho de que hacerlo les implicaría una situación penal de manera muy injusta y bueno, también entendiendo que muchas desconocen las implicaciones, ¿no? Porque este sistema judicial que tenemos bastante afectado y degradado no expone claramente las consecuencias de esto y sabemos bueno, yo como periodista y activista de los derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos, entiendo que aunque sea un tema
judicializado. Hay muchísimas mujeres en Venezuela abortando de forma clandestina. Esto es grave no porque lo hagan de forma clandestina, sino porque primero no podemos tener la certeza de que esas mujeres queden vivas después de realizar estos procedimientos, simplemente porque no sabemos cómo están abortando. El aborto no es un tema, no debería ser un peligro, ni debería correr el riesgo de las mujeres que abortan, pero en un país en donde es ilegal, en un país donde el sistema de salud no lo considera como un procedimiento de salud que es bastante riesgoso, y estas mujeres quedan prácticamente solas abortando con ayuda de sus amistades o incluso con organizaciones civiles que apoyan. Pero bueno, es una realidad, sí hay mujeres que están abortando de forma clandestina, lamentablemente, lo clandestino, porque claramente en un contexto tan hostil para ser mujer y para ser incluso venezolana, el poder decidir sobre la planificación familiar debería estar garantizado. Qué duro, ¿no? Caramba. Cada uno de estos capítulos que vemos acá, de alguna manera están vinculados. Veo aquí que en este estudio de ustedes se determinó que los esfuerzos del Estado venezolano en materia de violencia de género son insuficientes. 21% de las encuestadas no sabe a dónde acudir en caso de sufrir o ser testigo de un caso de violencia de género. ¿Puedes hablarnos un poco más de este aspecto de la investigación? Sí, claro. Ya un poco saliéndonos del tema de la salud y entrando al de violencia de género, que también es un tema crítico. Ocurrió durante la pandemia que muchas mujeres quedaron en confinamiento con sus agresores, con sus parejas o incluso familiares. Y esto aumentó la cantidad de denuncias, evidentemente organizaciones civiles, porque vuelvo y repito, el sistema judicial venezolano está muy, muy degradado. Y las asociaciones civiles de mujeres nos dijeron que muchas más mujeres de la cantidad normal estaban llamando para pedir ayuda. ¿Qué pasa? La violencia de género es un tema no solo de las parejas o de las familias, sino que es un tema que nos afecta a todos como sociedad, no solo la sociedad venezolana, sino la sociedad entera occidental y bueno, muchas otras. Y cuando no hay métodos de prevención de violencia de género, cuando no hay un sistema judicial que lo incluye como prioritario, estas mujeres que son agredidas por familiares o parejas también quedan solas. Muchas no conocen organizaciones u otras mujeres que las puedan apoyar para salir de una situación de riesgo o incluso para darles cobijo luego de ser víctimas de violencia, porque la violencia de género no solo incluye los golpes físicos, también incluye la violencia psicológica, también incluye la violencia económica, verbal. También hay otro tipo de violencia de género más sistémica, que es el hecho de que las mujeres sean discriminadas por instituciones estatales. El mismo hecho de que ya iremos a hablar sobre esto, pero de que no haya presencia política de mujeres políticas ni siquiera en los estados, como gobernadoras, alcaldesas, eso también es violencia de género, porque minimiza a la mujer y la pone en riesgo de vulnerabilidad. Si no hay mujeres que puedan acceder a un escaño político, quiere decir que no hay mujeres siendo representadas, lo que probablemente termine como que los temas de mujeres no sean abordados de manera política. Entonces este tema de la violencia de género también es sumamente importante, y lo que nos dimos cuenta es que aunque de la boca para afuera el gobierno venezolano ha dicho, se ha nombrado como un gobierno feminista,
ha impulsado un ministerio para las mujeres y un instituto de mujeres. Todas estas medidas que se han tomado realmente son insuficientes y no llegan a todas las mujeres que lo necesitan. Claro. Es decir, una mujer que tenga alguna situación en su hogar de violencia de género no sabe quizá que accediendo a un número de teléfono pueda que consiga ayuda y que en un instituto de las mujeres pueda obtener ayuda. Y lo más grave de todo es que incluso si sabe y llega a un instituto de mujer, a un ente gubernamental que apoye a las mujeres, las personas y funcionarias que estén dentro de ese instituto no están formadas con perspectiva de género y muchas veces desestiman las denuncias que puedan llegar a hacer. Es importante Entonces, esto que está comentando María Laura. María Laura, te interrumpo un minuto porque ya es hora de hacer un pequeño paréntesis comercial que tenemos en pauta. María Laura Chan, amigos, periodista, miembro de Tejiendo Redes, Constructoras de Paz, desmenuzando con nosotros este reciente informe que está siendo muy comentado en los medios, mujeres que resisten sobrevivir a una Venezuela en crisis. Vamos a identificar un breve intervalo y en breve regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Vamos a hablar de Distasis Motors y quiero mostrarles nuevamente en el Instagram, ustedes lo tienen. Primero quiero decirles que culminó con mucho éxito el showroom en el Hotel Hesperia de Valencia, donde estuvo presente la gente de los automóviles JMC y por supuesto nuestros amigos de Distasis Motors, que son concesionarios autorizados JMC. Si usted quiere una camioneta como esta, vean ustedes ese azul eléctrico que tiene esta camioneta que estuvimos mostrando, bueno, ya usted la encuentra también aquí en Distasis Motors. Yo quiero que usted conversen con ellos sin ningún compromiso, además porque es una camioneta que se va a sorprender probablemente con el precio y con todos los beneficios, los aditivos, los equipos con los que cuenta esta nueva camioneta. Hay otro tipo de vehículos también de la misma marca JMC que representa Distasis Motors. Converse con ellos también en este número que le voy a dar, 0212-285-7779. El fin de semana, amigos, voy a mostrarles este pan de jamón. Este pan de jamón es de hojaldre. Pero quiero agradecer porque apenas el viernes fui por allá a desayunar a la pastelería del Corso y el maestro Checoto me dijo, acaba de llamar una señora, y llamaron varias, acaba de llamar una señora para encargar 3 panes de jamón y esa señora se llevó como regalo 18 mini dulcitos, porque con la compra, y esto es solamente los fines de semana, con la compra de un pan de jamón de la pastelería del Corso, usted se lleva 6 dulcitos. Ella compró 3, 6 por 3, 18. Se llevó 18 dulcitos y 3 pares de jamón que son una ricura. Mire, este pan de jamón de hojaldre es tan suave, la masa es perfumada, lo estamos apreciando aquí, son finas capas, lo amasan con mantequilla, esto es una ricura y el tiempo de horneado es clásico. Es muy respetuoso y además el relleno de jamón generoso. ¡Uy, qué rico! Alguna gestión que usted vaya a hacer en el Saime de la Trinidad del Corso, aterrice en la pastelería del Corso, que es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Y quiero decirles que en Produzca ya está el anuncio, que siempre nosotros lo compartimos con ustedes aquí en el programa. Ellos van a trabajar hasta el viernes 16 de diciembre. Y el 9 de enero del año 2023 ya prenden los motores otra vez. Qué organizada es esta gente de Produzca, que nos está anunciando de una vez que usted tiene chance de conversar con ustedes. O sea, queda como un mes. Queda un mes y 2 días. Ellos van a trabajar hasta el viernes 16 de diciembre. Y me dijeron, mira, Mingo, comunícalo por allá en el programa. Además que invítalos a que nos sigan en el Instagram, que es @produzca.ve. Qué seria y qué importante es esta empresa venezolana que nos ofrece siempre todos los implementos para que estemos protegidos, cuidados, resguardados en nuestros lugares de trabajo.
el catálogo www.produzca.com. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Seguimos conversando con María Laura Chan, periodista, miembro de Tejiendo Redes, constructoras de paz, en el marco de esta investigación que está siendo divulgada, mujeres que resisten sobrevivir a una Venezuela en crisis. Uno de los tacos de la información que tenemos aquí en el resumen dice que las mujeres en el territorio nacional aún están en un contexto de vulnerabilidad ante expresiones de violencia y abuso. Esto es muy importante, amigos. Escuchen, mira, el 67% de las mujeres consultadas aseguró haber recibido comentarios despectivos al menos una vez, mientras que el 41% admitió haber recibido invitaciones, tocamientos o acercamientos no deseados, ofensivos e incómodos en las calles. Esto es un detalle importante, significativo, y otra de las cosas que te dicen aquí, María Laura, es que esto evidencia la gran falta de Estado que hay acá en nuestro país para asistir a las mujeres violentadas en cuanto a cada uno de estos principios que tú estás describiendo hoy acá en el programa. Hay mucho interés para que tú cuentes un poco lo de la participación política de las mujeres, que era lo último que estabas comentando, y querían saber a qué se refieren con esto de violencia política. Erika también tiene varias cosas acá. Sobre todo porque, por ejemplo, el señor Gustavo Valls quiere saber qué programas hay actualmente para educar desde la escuela sobre sexualidad. Y también te preguntan sobre el embarazo adolescente, porque leemos en tu estudio que a menor nivel educativo hay mayor riesgo de embarazo. Y recientemente conocíamos los datos de la encuesta en COI de cómo se ha desescolarizado más de 1 millón de niños y niñas y adolescentes. Entonces, la incidencia de esta desescolarización en este embarazo adolescente. Pero niñas y adolescentes sin educación. Es un capítulo también de aquí de ellos. Adelante, María Laura. Sí, bueno, si quieren, para terminar un poco el tema de la violencia de género, que también lo mencionaste presentando este segmento, es decir también que incluso fuera de los hogares, en las calles o en los sitios de trabajo, las mujeres también tienen riesgo de ser víctimas de género y no hay un interés por levantar esta información. No hay un interés por tomar medidas que puedan disminuir que sean víctimas en este ni en ningún otro contexto. Ahora sí, un poco, si quieren, saltamos al tema de educación, porque, bueno, a mí en lo particular, leyendo la información que relevamos en esta encuesta, me pareció muy alarmante que si bien un 96% de las niñas y adolescentes de los hogares que estaban respondiendo esta encuesta tienen una inscripción en la escuela o en los centros educativos, no es ese mismo porcentaje el que asiste siempre a la escuela. De hecho, es un porcentaje mucho más bajo, es un 68%. Quiere decir que hay aproximadamente entre 20 y 30% de niñas y adolescentes que no van a la escuela o que no están yendo con la periodicidad suficiente para poder educarse. ¿Qué pasa con las niñas y adolescentes específicamente? Que se les asignan primero tareas de cuidado, cuidar a los hermanitos, cuidar a la casa, que trabajan porque en los hogares, por la situación económica, la crisis, a veces las madres o padres o madres y padres no tienen ingresos suficientes para garantizarles una alimentación. Entonces estas niñas y adolescentes tienen que trabajar para poder comer. ¿Y qué pasa? Corren otra vez y de nuevo un riesgo diferenciado, porque si tú ves una niña y adolescente en la calle, es bastante probable que ella
tenga situaciones incómodas. Tiene realmente un riesgo, sobre todo si está en municipios fronterizos, de caer en trata de personas. También, bueno, precisamente el riesgo de irse con cualquier noviecito o persona que conozca, que le diga, yo te puedo sacar de ahí, ven a vivir conmigo. Y esto también, bueno, termina en embarazo adolescente, y cuando una adolescente queda embarazada y tiene hijos, ya es mucho más complejo que salga de esa situación de vulnerabilidad, porque dejan los estudios, vuelven de nuevo a depender de un familiar, no tienen posibilidad de una independencia económica, y bueno, esto evidentemente degrada su situación. Entonces, el tema de la educación en niños y adolescentes no es solo que no vayan al colegio, sino lo que están haciendo cuando no están yendo a los liceos, cuando no están yendo a las escuelas. Y lo que hablabas tú al principio era de que estas niñas que quedan embarazadas, y hay un alto porcentaje de adolescentes embarazadas y teniendo hijos, y también se ven afectadas por el tema que hablamos al principio. No son adolescentes que, como no tienen educación sexual, y a la persona que preguntó, no hay ningún plan de educación sexual integral que se cumpla en las escuelas, no hay ninguno, cosa muy grave, porque incluso hay países como Argentina donde hay legislaciones que sostienen cómo debería ser esta educación, pero en Venezuela no es así, y de hecho en la calidad de educación que están recibiendo las niñas y los niños y adolescentes en las escuelas es muy básica. O sea, no hay educación sexual, pero tampoco tienen profesores de algunas materias muy vinculantes o muy fundamentales para poder seguir y proseguir con estudios como química, física, matemática, biología. Entonces llegan terminan el liceo, se gradúan como bachilleres con un nivel educativo muy bajo, y que después no podrá ser suficiente para acceder a carreras o terminar. Sí. Aquí están sugiriendo activar la escuela de padres. Activar la escuela de padres. Ok, fíjate que aquí de alguna manera, y yo también estaba pensando mientras escuchábamos con atención a María Laura, las mujeres en Venezuela están debidamente organizadas para alzar su voz con la suficiente contundencia y hacerle un llamado a los que rigen los destinos del país en que hay que ponerle foco a esto, que hay que decir qué es lo que está ocurriendo. Es más, voy a contar algo que se los he contado en otras oportunidades. Cuando a mí el señor Hugo Chávez, una de las veces que me visitó, yo conducía el programa Primera Página en Globovisión, y entonces yo le dije a Chávez, y él se molestó mucho: usted es un irresponsable y un falta de respeto, porque el domingo usted le dijo a su esposa en cadena de radio y televisión, prepárate que esta noche te voy a dar lo tuyo. Entonces, como ellos defienden, esto es hechura de Chávez, este es el legado de Chávez, lo que estamos viviendo aquí, todo esto es mentira, que esta gente se ocupa de estas situaciones. Eso que hizo Chávez, entonces él me contestó, él se rió y me respondió, eso es entre ella y yo. Sí, pero entre ella y yo, y usted lo dijo en cadena de radio y televisión. Y la gente se olvida, porque nosotros tenemos memoria muy corta. Ahí tienes tú un hecho grotesco, vulgar, soez, de un presidente de la República que, usando los medios radioeléctricos que existían antes, radio y televisión, en cadena le dice a la esposa, prepárate que esta noche te voy a dar lo tuyo. ¿Qué puedes esperar tú? A manera de chiste, además. Lo hizo. A manera de chiste, y se ríe y se burla, además, ¿no? Y la esposa sumisa allí, con los brazos cruzados, evidentemente. Y eso es por citar algo de todo lo que ha hecho esta gente con las mujeres, con nuestras mujeres y con sus mujeres. Pues no. Entonces, aquí lo desnudan muy bien la gente que hace este estudio de mujeres que resisten sobrevivir a una Venezuela en crisis. Entonces, claro, yo te pregunto, María Laura, si tú crees verdaderamente que aquí las mujeres tienen la suficiente organización para levantarse y decir, un momentico, si aquí se requiere esto, por favor, y ustedes nos están irrespetando por esto y por esto y por esto, que es todos los días, las 24 horas del día. Y la participación, además, de las mujeres en la toma de decisiones activamente, políticas. Claro.
Sí, bueno, en respuesta a tu pregunta, yo sí veo que ha habido un incremento de mujeres que están conscientes de sus derechos como mujeres, que hay un incremento de organización de la sociedad civil, pero incluso de agrupaciones de mujeres que, como la red de constructoras de paz, han entendido que se necesita, primero, conocimiento para entender todas estas desigualdades y segundo, organización para impactar en las políticas públicas. En Venezuela lo que pasaba antes era que desde el gobierno, que como mencioné anteriormente se decía feminista, había agrupaciones feministas, chavistas y oficialistas. Estas mujeres no tenían un contacto directo con otras mujeres de la oposición, otras mujeres que estaban haciendo activismo que tenían un desencuentro político con ellas. Entonces el activismo estaba muy segmentado y eso evidentemente lo debilitaba. Pero a raíz de la crisis, de esta situación de crisis casi insostenible que se vive en Venezuela, y también entendiendo que durante todos los años del gobierno de Chávez y de ahora Maduro, no hubo una real política que mejorara la situación de las mujeres. Incluso las mujeres oficialistas entendieron que necesitaban aliarse con las que no lo eran para poder impactar. Entonces vemos, por ejemplo, que ahora hay en Venezuela un movimiento abiertamente a favor e impulsando medidas como una ley de salud sexual y reproductiva para impulsar el aborto, por ejemplo, que hace años era inconcebible o que hace años se hablaba, pero de manera muy muy particular, o que eran personas sin mucha visibilidad, siendo un tema muy tabú, pero que ahora hay una ruta verde en Venezuela, como lo hubo en Argentina, como lo hubo en Colombia y en México, que está, bueno, organizada e intentando incidir, ¿no?, en materia. Y estas mujeres no tienen que ser necesariamente opositoras o no tienen que ser necesariamente de ningún partido político, simplemente entendieron que ya, o sea, la etiqueta de política no les estaba ayudando para que más personas entendieran esto. Y ahora sí hay mayor organización, o por lo menos es lo que yo veo como mujer periodista y activista. Hay muchísimas organizaciones que están atendiendo estos casos de violencia de género, que evidentemente no son suficientes porque para eso se necesita muchos recursos y planes nacionales y planes locales, pero que sí están allí, que reciben denuncias, que también intentan apoyar con educación y con oportunidades para otras mujeres, y yo creo que antes no estaba así. Entonces, para concluir esta pregunta, diría que hay un avance y que hay mayor organización, pero que se necesitan muchos más recursos porque la situación sigue siendo muy grave. Mira, y se nos agotó el tiempo, nos da mucha pena contigo, esto es muy extenso, pero ojalá nos permitas consultarte de nuevo en breve, porque quedan muchos cabos sueltos con relación a todo este trabajo de ustedes. Felicitaciones a ti y a todo tu equipo y a toda la gente que te acompaña. Sabemos que son bastantes personas bastantes mujeres que están frente a esta situación. Y ojalá, de verdad, nos da mucha pena, pero estamos pasados ya en más de 5 minutos, nos están diciendo aquí. Nos da mucha pena contigo, sobre todo agradecerte, pues, que hayas tenido la deferencia de compartir estos minutos con nosotros. Pero bueno, yo le digo a Erika, le digo a Catherine, a Génesis, a todo el equipo de producción que te contacten de nuevo. Gracias, María Laura. No, gracias a ustedes. María Laura Chang, periodista, miembro de Tejiendo Redes Constructoras de Paz, ayudándonos a desmenuzar un poco este trabajo que es muy extenso y ojalá pronto la tengamos de nuevo. Mujeres que resisten sobrevivir a una Venezuela en crisis. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Vamos a comernos el pan de jamón de hojaldre aquí, claro, de la pastelería del Corso.
Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. ¡Hasta mañana! RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.